Hermanos, para mí es un placer y un gran privilegio el hecho de estar con ustedes otra vez en sus hogares para estudiar la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a ver un llamamiento final que Pablo hace a los filipenses a tener una buena actitud. Y para ello vamos a estudiar el último capítulo de la carta a los filipenses, y por eso los invito a abrir su Biblia en Filipenses capítulo 4. En esta ocasión vamos a estudiar los versículos del 1 al 9, y si Dios nos lo permite, el próximo domingo estaremos terminando esta carta. Quiero recordarles el contexto que tiene la carta hasta el capítulo 4. En los primeros 3 capítulos podemos observar que en Filipos hay un gran sufrimiento por diferentes persecuciones. Puede ser que el imperio esté persiguiendo a los creyentes y por eso es de que tengan prisiones, o también hay persecuciones de judaizantes que llegan a las iglesias cristianas. Lo que sabemos es de que hay un sufrimiento y los hermanos están pasando por cárcel. También en estos capítulos hay un constante llamamiento de Pablo al gozo y a la unidad. Y es que Pablo considera a las personas en Filipos como verdaderos hermanos. Y este llamamiento al gozo y a la unidad son dos aspectos que el Espíritu Santo hace en la vida de los creyentes. El Espíritu Santo nos brinda un gozo para soportar el sufrimiento, pero también mantiene la unidad de la iglesia. Y con ese gozo y unidad, Pablo trata de que los hermanos en Filipos tengan cierto consuelo y puedan superar el sufrimiento que están pasando. Pero también ese llamamiento a la unidad es muy importante porque nos deja ver que en la iglesia en Filipos hay ciertos indicios de fraccionamiento o de división en la iglesia. Y para eso nos deja ver que hay en Roma hermanos que trabajan por contienda o por vanagloria, no por una buena causa como es el hecho y el amor que se tiene al servir a Cristo, sino por mantener una fama de ellos mismos. Y es posible que en Filipos haya lo mismo, y nos lo deja ver en diferentes pasajes también. Aquí en esto nos pone el ejemplo de Cristo, quien no estimó en humillarse, y es el ejemplo que tenemos que seguir. También nos pone el ejemplo de Timoteo y Epafrodito, que son dos hermanos que tienen grandes cualidades. Y por último se pone él mismo de ejemplo porque él nos dice que debemos de ser coimitadores de Cristo. Es decir, imitemos a Cristo como Pablo mismo imita a Cristo. Entonces tenemos varios ejemplos de siervos que tienen una buena actitud en el servicio, tienen buenas cualidades, que imitan a Cristo, que es nuestro mayor ejemplo. Y que, por cierto, lo último que hemos visto es de que Cristo es nuestra meta y que siempre tenemos que tener puesta nuestra vista en Él, que Él es nuestra meta, nuestros propósitos y todo se deben de adecuar a la visión que tenemos en Cristo. Y con este contexto, este repaso de la carta a los filipenses, abramos nuestra Biblia, pero antes los invito a orar. Señor, te damos gracias y nos rendimos ante ti sabiendo que tú eres nuestro Señor, y bendecimos tu nombre, te alabamos, Señor, y que este momento
sea también de adoración, de meditación, de reflexión, Señor, y que en este momento tú puedas abrir nuestros corazones y guiarnos, iluminarnos, que es una obra del Espíritu Santo que hace para que podamos comprender las Escrituras. Señor, que esta iluminación y comprensión nos moldee para que sea nuestro carácter conforme a lo que a ti te agrada y que sea nuestra meta siempre seguir a Cristo, ser imitadores de Él y que con este estudio que tenemos podamos serlo, Señor. Te damos gracias por el privilegio que tenemos de estudiar las Escrituras, el hecho de que tú hayas revelado esto para nosotros y lo hayas dejado por escrito, nos da mucho beneficio y te pedimos que nos des la fortaleza para poner en práctica lo aprendido. Te alabamos, Señor. Amén. Entonces, hermanos, comencemos con que hay una estructura de despedida. En las cartas de Pablo siempre vemos diferentes elementos que son similares en las despedidas en cada carta a las iglesias. Y, por ejemplo, tenemos una serie de imperativos, algo que Pablo les manda a las iglesias que hagan, y estos imperativos varían dependiendo del tema que esté tratando en cada iglesia. También les desea paz en cada iglesia. Saludos de Pablo y otros hermanos que están alrededor de él. Unas palabras de bendición y encomendación a la gracia de Dios. Pero hay algunos elementos que tienen las diferentes cartas dependiendo del tema. Y por ejemplo, si comparamos la despedida de Segunda de Corintios, ahí va a agregar el ósculo santo, que es el único elemento que hace falta aquí en la carta de los Filipenses, pero todos estos elementos son iguales, aunque siempre contextualizados a la carta que está escribiendo. Y veamos el versículo 1. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Esta frase así que es posible que sea conclusión de los versículos anteriores, donde nos habla de que la meta es Cristo y que nosotros tenemos que estar nuestra visión puesta en Él. Otros comentaristas hablan de que así que es la conclusión de los 3 capítulos anteriores, y aquí comenzaría la despedida de Pablo a los filipenses. Pero sea que pongamos nuestra visión en Cristo o que ya esté despidiendo la carta, veamos lo que nos dicen. Y es que comienza con una muestra de amor en todo el versículo. Dice, hermanos míos amados. Esta y la forma en que expresa es de una gran cercanía que Pablo le tiene a los hermanos en Filipenses. Primero los considera hermanos, y el hecho de que sea amados con la palabra que utiliza aquí es de que tiene una gran cercanía y un gran aprecio. Además, tiene el deseo de estar con ellos. Les dice que ellos son gozo y corona de Pablo, y es porque ellos le traen mucho gozo y son como una corona de victoria para Pablo. Esta palabra estéfanos, que es corona, no es una corona que utilice un rey, sino son las coronas que antes ponían en los Juegos Olímpicos o en los Juegos de cada ciudad como un reconocimiento a los atletas que
ganaban en diferentes competiciones. Era una corona de laurel. Y Pablo lo que les está diciendo es de que la iglesia en Filipos es un reconocimiento que Pablo tiene por la buena doctrina que ellos mantienen y la buena actitud que ellos tienen. Es una belleza lo que les está diciendo aquí, hermanos. ¿Quién no quisiera ser corona de Pablo? Estad así firmes en el Señor, amados. Y les vuelve a decir que ellos son sus amados. Pero esta palabra firmes, como se recordarán, había un puesto militar en Filipos y esta palabra firmes es muy contextualizada a la iglesia en Filipos porque es un mandato militar de estar presentes y no retroceder aún con los ataques del enemigo. Es cuando un soldado estaba en plena batalla, tenía que estar firme para que el enemigo no avanzara. Y aún a costa de la vida, el soldado se mantenía en su lugar. Eso es lo que está hablando aquí, que ellos se mantengan firmes en el Señor, no importando las condiciones, no importando lo que les pase, pero ellos tienen que estar firmes en el Señor. Y hermanos, usted y yo también tenemos que estar firmes, no importando las condiciones que nos rodean, no importando qué es lo que nos pase por estar firmes, inclusive si es con la muerte que vamos a mantenernos o estar firmes en el Señor, tenemos que tener esa firmeza. En el versículo 2 dice, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Veamos primero, aquí son dos mujeres que tienen cierto grado de liderazgo en la iglesia. Esto es muy importante porque a pesar de que tengan cierto grado en la iglesia, no son las directivas de la iglesia, es decir, no son quien dirige a la iglesia, pero sí mantienen un grado de liderazgo en la iglesia. Yo siempre he visto que hay personas que se van a los extremos porque dejan a las mujeres fuera del servicio de la iglesia, donde no pueden hacer nada, pero tampoco son las lideresas o la cabeza de la iglesia. Y aunque no sean la cabeza de la iglesia, porque la cabeza es Cristo, y en eso no podemos debatir nada. La cabeza de la iglesia es Cristo. Aunque siempre hay ciertos pastores u obispos o presbíteros, no sé, el nombre que usted le quiera dar a ese puesto importante, que mantiene el liderazgo en una iglesia. El liderazgo de guiar y ver las directrices, pero aquí hay unas mujeres que tienen cierto grado de liderazgo en la iglesia, y ese grado de liderazgo no es un grado bajo de liderazgo. De hecho, creen que el liderazgo que tienen estas señoras es tan grande que está causando la división en la iglesia de Filipos, y por eso es de que hay cierto enfoque a la unidad en toda la carta. Es decir, sí son personas importantes, y eso nos deja ver que Pablo no está hablando en contra de que las mujeres tengan cierto grado de liderazgo. Pero vean que aunque tengan este grado de liderazgo, no son las que dirigen a la iglesia, y eso vemos porque con la forma en que trata esta división
no es una forma tan contundente como lo hace en la carta a los Corintios. Y creo que parte de que la iglesia esté dividida por opiniones no es porque sean hombres o mujeres los que están directamente ahí. No, el sexo de las personas no influyen en los problemas de la iglesia. Creo que es la naturaleza humana, la naturaleza pecaminosa que nos invita y nos dirige a estar siempre dividido en opiniones. Pablo aquí, como les digo, en esta división se ve que está empezando. Sí es algo que hay que atacar, porque es muy importante que no siga esa ruptura. Pero el lenguaje es con una tonalidad amable. Si vamos a comparar Primera de Corintios, porque él sabía que este problema de división es muy importante de atacar, porque previamente había escrito las dos cartas a la iglesia en Corinto, y en la primera carta habla con una gran fuerza, porque en Corinto, en la primera carta a los Corintios, se ve que ellos sí estaban divididos, y esa división causa un mal testimonio, promueve herejías y malas prácticas. Entonces, en general, estas desviaciones son muy importantes de tratarlas. Si ven toda la temática en la primera carta de los Corintios, ven todo el desorden que hay en esa iglesia, y un gran factor que tiene la iglesia en Corinto desde que estaban divididos. Entonces sí es muy importante ver que la iglesia tiene que estar unida. Veamos el pasaje en primera de Corintios. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Estas contiendas que se ven en Corinto, sí ha habido una gran división, y Pablo enérgicamente ataca a estas divisiones. Aquí en Filipos, por el lenguaje que utiliza, sabe que no tiene que llegar al nivel que lo tenía la iglesia en Corinto, y por eso lo quiere arrancar de raíz. Pero por el lenguaje que es con amabilidad, que utiliza la tonalidad amable que Pablo utiliza siempre en la carta de los Filipenses, pareciera que sí es un problema de división, pero es un problema que está empezando y que todavía se puede curar o sanar con un lenguaje amable. Si fuera un problema de división como la que estaba en Corinto, utilizaría un lenguaje más fuerte. Y Pablo, hermanos, como vimos en el capítulo 3, aunque estuviera escribiéndole a sus amigos, a sus amados hermanos, a los que son corona de él, sí utiliza el lenguaje fuerte cuando se trata de hablar con fuerza. Por eso cuando describe a los judíos o a los judaizantes, los trata de perros, es decir, utiliza un lenguaje fuerte, y aún en la misma carta a los filipenses. Entonces, vean que es muy importante mantener la unidad y atacarlo desde la raíz, y aún así hay cierto progreso y cierta energía que debemos de tener, como bien nos lo dice también el Señor, que
cuando tenemos un problema con uno o dos testigos, luego con más personas y luego con mayor energía. Eso es lo que se está tratando. Por eso es de que creo que aquí el problema es relativamente pequeño, pero Pablo no lo deja pasar. Y vean que sean de un mismo sentir en el Señor. A estas alturas, hermanos, este mismo sentir yo esperaría que ustedes pudieran decir de qué se trata esta palabra. Y es la palabra froneo, que la hemos estado estudiando porque Pablo ha estado repitiendo bastante esta palabra para decir que nosotros tengamos el mismo sentir, que juzguemos las cosas de igual manera. Algo que es muy importante es de que el sentir tiene que ser en el Señor. Las riñas son de naturaleza humana, pero eso no implica que digamos, como para mantener la paz voy a dejar pasar a esta persona con esta herejía inclusive, o con este tipo de actos que no deben de ser. El mismo sentir o la misma forma de juzgar tiene que ser en el Señor, no por tener alguna paz superficial nosotros tenemos que rendir y dejar pasar las cosas. Como vemos y les digo, Pablo está atacando algo que es, aunque es pequeño, lo está atacando para que no se vuelva un problema grande. Y igual forma nosotros tenemos que discutir y que sea amena la discusión con algún hermano para que lleguemos a tener un mismo sentir en el Señor. No por tener una paz superficial vayamos a dejar pasar ciertas cosas que irían en contra de nuestra conciencia. Ahora veamos el versículo 3. Asimismo, te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Y aquí quiero que veamos que a ti, compañero fiel, hay diferentes posibilidades. Y tenemos tres grandes posibilidades, porque realmente no se dice quién es el compañero fiel. Algunos dicen que el compañero fiel es un nombre propio que no tiene mucho sentido porque en el registro histórico no hay un nombre que se pueda traducir así. Vemos que Evodia y Sintique, una se traduce como fortuna, que es Sintique, y este es un derivado de una diosa de la mitología griega, por lo que creen que sus padres eran gentiles que adoraban a esa diosa y que le pusieron a su hija así. Pero no hay ningún nombre que se pueda poner como compañero fiel. Entonces, aunque hay comentaristas que hablan de que sea un nombre propio, las traducciones en la Biblia siempre traducen como compañero fiel o alguien que está al lado. Y entonces otros hablan de que es alguien que es reconocido por toda la iglesia. Y eso tiene mucho sentido. Pero no se quedan ahí, sino que especulan aún más diciendo que es Lucas a quien se dirige como compañero fiel. Y hablan de que Lucas es alguien reconocido por la iglesia en Filipos porque él estuvo cuando llegaron, fue uno de los 4 que llegó a Filipos cuando inició el evangelio ahí, y es alguien que permaneció en Filipos cuando Pablo se fue. Es alguien que también viaja a unas iglesias y especulan como que Lucas le fue a contar a la iglesia en Filipos de las cosas que
estaba sufriendo Pablo, y por eso es de que los filipenses le mandaron una ofrenda. Esto, hermanos, como les digo, es pura especulación, porque aquí no se define quién es ese compañero fiel, pero espero también que ustedes puedan analizar esto, y si hay alguien que viene a decir que es Lucas, sepan ustedes que es algo especulativo. La última posibilidad de a quién se refiere con compañero fiel es a la misma congregación en Filipos que fueron fieles. Y en las cartas de Juan también habla de la iglesia como una señora. Es una posibilidad y es una costumbre de personificar a toda la congregación como una persona. Y es otra posibilidad. Pero como les digo, no está bien claro quién es el compañero fiel. Tenemos esas posibilidades. Yo calculo que dos posibilidades: que sea la congregación en general o un líder en la iglesia. ¿Qué es lo que tiene que hacer este compañero fiel? Ayudar a las que combatieron juntamente para reconciliar. Y vean que combatieron juntamente conmigo, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Esta palabra combatir juntamente es una palabra que hemos visto que es sunatleo, que es el hecho de participar en un deporte en conjunto. Y si vemos, como hemos visto, es muy importante que un equipo se mantenga unido para alcanzar el triunfo. Por eso es de que, aunque sea un problema pequeño, o creemos que es un problema relativamente pequeño por la amabilidad en que Pablo trata el problema, sí es muy importante ver que ese problema no crezca, porque el combatir junto o participar de un deporte junto como equipo hace de que el equipo llegue a la meta o tenga sus objetivos buenos y que los pueda cumplir. Entonces es muy importante mantener la unidad, y ya sea que sea un líder en la iglesia o sea la congregación, que ayuden a estas dos personas a que se pongan de acuerdo. Y Pablo nos vuelve a decir en el versículo 4: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Es siempre, es el imperativo que ha tenido toda la carta. Estar siempre en el gozo que el Señor nos da. No importa otra vez las condiciones, siempre tenemos que estar gozosos, satisfechos en las cosas que hacemos para el Señor. Y aquí comienza una serie de imperativos que son tanto de devoción individual como de una forma colectiva de la piedad cristiana. Es decir, que cada individuo puede aplicar a su vida como la iglesia en conjunto tiene que aplicarla. Porque recordemos que son un equipo. Es como un equipo que hace un deporte en conjunto. Asimismo tienen que aplicar estos imperativos de forma en conjunto, como si fueran el equipo mismo que está aplicando el imperativo. Y claro, cada individuo puede aplicar este imperativo. Usted y yo tenemos que aplicar ese imperativo como personas individuales, pero como una iglesia que somos, también tenemos que aplicar ese imperativo como un conjunto que somos. Y vemos que primero hay una devoción y una ética que son dos reacciones ante la gracia. Un regocijo y oración y acción de gracias que son elementos básicos de la adoración. La oración y la acción de gracias con el regocijo
Son elementos muy recurrentes en los salmos. Y un tercer elemento de estos imperativos que están en conjunto es el gozo y la paz. Es una comprensión de la vida espiritual y también es una paz y gozo que solo el Espíritu Santo da. Entonces, veamos ahora los imperativos tanto en conjunto como individuales. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Esta gentileza, epieichens, que significa bondadoso, amable, indulgente. Ser suave con alguien que perdona las faltas, en oposición completa a los que buscan la gloria y que buscan la gloria, y si alguien comete un error lo señalan y tratan de machucarlo porque haciendo más pequeño a las personas ellos van a alumbrar más según su mentalidad. Pero aquí no. Lo que nos dice es de que seamos suaves y que podamos perdonar las faltas. Este imperativo tiene mucho que ver con las dos hermanas que se estaban peleando, porque tienen que perdonarse sus faltas ellas dos, como también la congregación que estaba sufriendo la división que había por la pelea que ellas dos tenían. Entonces, esa gentileza, esa es una suavidad con las personas. Y tiene que ser tanto en lo personal como en conjunto la iglesia conocida esa suavidad por todos los hombres. Es un testimonio que se le da a las personas de afuera, que somos alguien que perdona, alguien que es suave, amable, indulgente. Eso es lo que significa aquí. Y agrega un punto que dice, el Señor está cerca. Esta también tiene diferentes interpretaciones. Si vemos lo que nos acaba de decir el capítulo 3, es de que la meta es Cristo. Entonces, cuando dice que el Señor está cerca, se refiere a la cercanía de la segunda venida de Cristo. Y es que es el pensamiento donde debe estar el cristiano. Es decir, cuando nosotros actuamos y sobre todo con gentileza, reconciliando a las personas para hacer nuestro trabajo en el Evangelio, porque nuestra meta, nuestra visión está en que el Señor está cerca. Es la cercanía de la segunda venida de Cristo. Entonces es una cercanía escatológica hacia donde nos dirigimos, es porque y trabajamos en esta vida es porque está cerca el Señor, porque nuestra vista está puesta en Él. También hay otra interpretación de esta frase o de esta oración pequeña. Está cerca, y esta palabra cerca puede ser utilizada en una forma cronológica, es decir, en el tiempo está cerca, o está cerca en el espacio. Como hemos visto, el contexto nos apuntaría más a que está cerca cronológicamente porque nos vamos o nuestra esperanza, nuestra visión está puesta en la segunda venida de Cristo. Pero también puede referirse a la eminente muerte de los hermanos que por la muerte se acercan al Señor, como el mismo Pablo lo dijo, que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y estar con Cristo es muchísimo mejor. Entonces esa cercanía podría referirse a la muerte eminente que tienen los hermanos por la persecución que tienen en Filipos. Una persecución que es visible en toda la carta, en el resto de la carta.
y que nos llama a la gentileza, que siempre estamos en nuestra vida trabajando para el Señor, porque pronto está la muerte de los hermanos en Filipos, y por eso es de que tienen que estar en constante trabajo en la vida terrenal. Es una posibilidad bastante loable. Y la última posibilidad de esta frase, que es básicamente una cercanía que tiene un creyente maduro de estar con el Señor. Veamos el Salmo 73:28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar tus obras. Entonces tenemos tres posibles interpretaciones. Una, como hemos visto, que nuestra visión esté con la meta en Cristo y por eso la segunda venida sea eminente. Y esa es la primera explicación, que es bastante contextual a lo que se ha dicho en el capítulo 3 o al final del capítulo 3. Y luego que en el contexto que los hermanos en Filipenses estén sufriendo persecución y por eso sea muy cercana la muerte de algunos hermanos y que ellos se vayan a reunir con el Señor. Y la última es de que sea un creyente maduro que tiene comunión especial con Dios. Creo que bajo el contexto, las primeras dos opciones son más viables que la tercera. Y veamos el versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Ese afán, hermanos, es un afán que es bastante natural, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. No vemos el futuro, pensamos en el futuro y nos afanamos, nos preocupamos de qué vamos a hacer, de cómo vamos a estar, cuando tenemos que descansar en Dios. Y eso no implica que no trabajemos, sino que tengamos nuestra confianza en Dios. Si se recuerdan, parte de la semilla que cayó en mala tierra fueron los afanes de este mundo, que no dejó que esa semilla diera fruto. Vean que aquí Jesús nos dice que la semilla que cayó entre los espinos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Esta es la misma palabra de afanarse. Un creyente no tiene que ser alguien que se afane. Aquí también en Primera de Pedro 5:7 nos dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esa palabra ansiedad es la misma que Pablo usa aquí en Filipenses, que es afán. Y tenemos que poner nuestra ansiedad sobre Cristo, nuestros afanes. Por eso no tenemos que ser afanosos, sino que dice: todas vuestras peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Aquí es muy importante, hermanos, que veamos que las peticiones tenemos que ponerlas ante Dios, porque a Él le place que nosotros oremos y pidamos con ruego. Pero es muy importante ver que es con acción de gracias. Y es que cuando Pablo está hablando en el contexto de que hay dos hermanos que están en pelea,
las oraciones que ellos deberían de hacer no es, Dios mío, cambia a esta persona para que me caiga bien. No, esa no es una acción de gracia, sino pese a la prueba que tengamos un hermano con quien no concordamos, tengamos una acción de gracias por este hermano, que podamos llegar a tener el mismo sentir siempre en Cristo. Veamos el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz, hermanos, es una paz que no podemos comprender, porque sobrepasa todo el entendimiento. Es una paz que es la paz que Dios da como el fruto del Espíritu. Esa paz guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Es algo que Dios hace cuando nosotros se lo pedimos. El versículo 8, y casi terminando la carta, dice: por lo demás. Esta es una frase que sirve como para finalizar o para concluir, llegar al clímax de la enseñanza. En este sentido, en el sentido con que está en el capítulo 3, versículo 1, era porque era algo nuevo. Pero aquí el sentido es más que Pablo está llegando al clímax de su enseñanza y nos dice: hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y aquí se inicia una tanda de imperativos de ética personal. Como conjunto, aquí no se podría decir que todos vamos a pensar en lo verdadero o lo honesto. Eso nos lo lleva a tener el mismo sentir, pero aquí cuando ve la palabra pensad, no es la palabra que tanto ha utilizado para tener el mismo sentir o juzgar de la misma forma, que es froneo. Aquí no utiliza esa palabra. Aquí utiliza la palabra logizomai, que es un término que es utilizado en el comercio para hacer una cuenta y calcular, que implica meditar, contar, acreditar. No se trata de un pensamiento pasajero, sino es una constante meditación, algo que se tenga que pensar detenidamente. Por eso es muy importante ver el sentido de calcular. No es algo que se haga a la ligera, sino es algo que sea detenido y constante. Veamos que aquí hay una corriente que, utilizando este pasaje, tiende a satanizar cosas. Algo que, como no es de la iglesia, lo vuelven como algo que no debe de hacer un cristiano. Por ejemplo, ver noticias en la televisión. Ver noticias en la televisión, sobre todo en nuestros países, hay mucho amarillismo en el periodismo, y algunas iglesias hablan de que eso no es correcto, porque no es nada honesto, ni puro, ni amable lo que se ve, y tienden a satanizar cosas que, como no es de la iglesia, pues es completamente incorrecto, y el cristiano no puede hacer otro tipo de cosas que no sean de índole eclesiástica. Y es mucho la mentalidad como de buscar la santidad en un monasterio alejados del mundo. No creo que sea así, y la clave está
en eso de pensar que no es un pensamiento a la ligera. Usted puede claramente ver una película en la televisión que no sea algo malo y por eso no está pecando usted. Porque aunque no sea algo que sea loable o sea de buen nombre como una comedia familiar, para ponerlo más claro, no es algo malo, sino que es algo que cae tal vez en un área gris donde la Biblia no nos dice que no podamos participar o hacer algunas actividades. Y son, como les digo, cosas que son fuera de la iglesia. Sin embargo, también hay que ver que esos hermanos sí tienen cierto grado de razón, porque generalmente, sobre todo ahora, muchas de las cosas que están fuera de la iglesia también son propaganda de ideologías anticristianas. Entonces, creo que tiene mucho usted que ver y discernir, juzgar adecuadamente lo que usted está viendo en la televisión, lo que usted está escuchando en la radio o estudiando. Es algo que usted tiene que discernir muy bien. Si es algo de buen nombre, piénselo y medite en eso. Si es algo que por diferentes motivos usted no puede librarse de eso, espero que no sea nada malo tampoco, pero hay muchas cosas que sí son malas. Y recordemos, poniéndolo ya en un lenguaje bastante moderno, está la frase que uno es lo que consume. Y si usted, hermano, está consumiendo chatarra, entonces lo que va a tener en su mente es chatarra. Si usted pone en la radio el reggaetón moderno o el trap, que son lo último que escuché que estaba a la moda, que para mí es una cosa horrorosa, por cierto, porque las letras son misógenas y de odio hacia la mujer, de depravación sexual. Entonces, si usted escucha eso todo el día, lo que va a tener en su mente cuando llegue a su cama a descansar van a ser las letras de esas canciones. Por eso es de que es muy importante juzgar y discernir lo que usted está consumiendo. Por eso es de que nosotros utilizamos un himnario. Un himnario que habla de letras, con letras que hablan acerca del Señor. Y por ejemplo, hay canciones que están ahora en la iglesia moderna que bien podría ser que se inspiraron en su novia y que digan, ay, en vez de decir que mi esposa es bella, voy a poner Señor allí, que el Señor es bello, hermoso. Y sí, el Señor es bello y hermoso, pero bien podría aplicárselo a su esposa. Pero lo que tenemos en muchos de nuestros himnarios, decir que el Señor es santo, 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 eso no se lo podemos aplicar a nadie, solo al Señor. Porque 3 veces santo, 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 es una característica que solo le pertenece a Dios. Entonces yo sí los invito a que pongan en sus casas, en la radio, mediten en los himnarios, mediten en la palabra de Dios. Y entonces podamos tener en la mente eso, cuando nos vayamos a recostar antes de dormirnos, ¿qué es lo que vamos a tener? Santo, santo, santo. Entonces tenga mucho cuidado porque, como bien lo dice el dicho, uno es lo que consume. Eso no implica que no podamos hacer cosas que sean cosas que no son eclesiásticas, como ver las noticias.
Tristemente, las noticias, la mayoría se tratan de muertes en nuestro país o de corrupción y de las cosas feas que pasan en nuestra vida, pero eso no implica que no podamos ver. Lo que sí les sugiero es de que cuando veamos este tipo de cosas no sea algo que cautive nuestra mente, sino que lo que cautive nuestra mente sean cosas que sean de bendición. Y por eso veamos brevemente, porque el tiempo transcurre, las características que debemos de pensar, lo que debe cautivar nuestro pensamiento, todo lo que es verdadero. Y hermanos, este libro es nuestro modelo, nuestro patrón de verdad. Comienza con eso, todo lo verdadero. No hay otra verdad. Este es nuestro modelo de verdad, nuestro patrón, lo que debemos de seguir. Y tenemos que meditar en ello. Yo le aconsejo que aprenda versículos para que cautive su mente en la palabra de Dios. Medite siempre en la palabra de Dios. Eso es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que nos dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y vean, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es en la ley de Jehová donde debe estar nuestra meditación de día y de noche. Sigamos todo lo honesto, y este honesto es muy emparentada la palabra con puestos que son visibles, como un diácono en la iglesia o como un anciano en la iglesia, un pastor. Son cosas visibles, y lo que trata de decir aquí es de que la honestidad, esa virtud, sea visible ante las personas que nos rodean. Todo lo justo, y esta justicia, hermanos, no es las leyes de nuestro país que son justas. Es una justicia en base a lo que Dios nos manda en la Biblia. En esa justicia tenemos que meditar todo lo puro, y esta palabra puro se puede traducir como todo lo santo, lo apartado o santificado para Dios. Entonces, en todo lo santo, ¿cómo es de que logramos esa santidad en lo que está apartado para Dios? Debemos de meditar. Todo lo amable, y esta amabilidad es una muestra de nuestro carácter hacia las personas. Todo lo que es de buen nombre, es decir, ¿qué es lo que trae buen nombre para nosotros y que con ese buen testimonio podamos darle gloria a Dios? Si hay alguna virtud, o si podemos hallar algo de excelencia o algo que nos dirija a la excelencia, si hay algo digno de elogio o que nos lleve a que podamos ser elogiados para la gloria de Dios, en esto pensad. Y creo que aquí es algo muy fuerte el reto que tenemos con respecto a lo que Pablo nos está diciendo, que nosotros tenemos que estar en constante meditación en este tipo de cosas. Como les digo, nosotros podemos estar en nuestro trabajo y pensar en el trabajo, pero nuestra meditación, lo que nos debe cautivar nuestra mente, es la palabra de Dios, es esas actitudes que nos llevan a que seamos visibles y mostremos un buen carácter ante la sociedad, que tengamos un buen nombre, algo santo,
que si hallamos algo excelente y algo que nos puedan elogiar para la gloria de Dios, en eso pensemos. Y terminamos esta meditación con el versículo 9, que dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Vean que Pablo enseña y los filipenses reciben, oyen y ven en Pablo. Y eso es lo que Pablo les manda hacer. Ahora, veamos que Pablo otra vez se pone como ejemplo de alguien a seguir. Y como les he dicho, el gran reto es de que nosotros podamos decir lo mismo que Pablo. Podamos enseñar de las escrituras a otras personas. Que oigan nuestra enseñanza en las escrituras y vean nuestro carácter cristiano y podamos decir: eso hagan, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pablo era un imitador y nos manda a ser coimitadores con él de Cristo. Así el Dios de paz, y como les digo, esa paz sobrenatural, que es una paz que Dios da aún en los momentos de aflicción, estará con vosotros. Hermanos, hoy hemos visto mucho acerca de las condiciones que tenían los filipenses y de una división que había en la iglesia en Filipos. Y cómo es de que la congregación tiene que actuar de cierta manera para tener unidad. Y hermanos, yo quisiera que nosotros también tengamos unidad. Usted que me ve, hermano, aunque no vaya presencialmente a nuestra iglesia, y ahora que no hay presencial, seamos unidos. Traten de participar en las actividades que poco a poco vamos desarrollando en línea. Y ahora es muchísimo más fácil, hermanos, porque no importa la distancia donde ustedes estén, participen. Ya no hay esa excusa del tránsito. Traten de participar y logremos la unidad siempre en el Señor. No, la iglesia, y es muy claro, la iglesia no es un club social donde se llega a comer y a tener roce social, sino que nuestra comunión tiene que estar centrada en las escrituras, en compartir y hacer estudiar las escrituras. Esa es la unión que debemos de tener como iglesia. Así que, hermanos, los invito a que participen. Ahora estamos viendo algo de antropología los viernes y hay un espacio para que ustedes puedan compartir con otros hermanos acerca de la lección que se dio, porque queremos justamente que haya esa comunión. Tenemos otras actividades de oración y estudio individual de cada hermano y también los invito a participar. Próximamente estaremos con más actividades en línea, pero todas esas actividades en línea se hacen para que ustedes participen y yo no puedo obligar a nadie. Yo lo único que quiero hacer es animarlos a mantener esa unidad, porque con la situación que vivimos es más difícil tener esa unidad debido a que no estamos yendo físicamente a un lugar. Pero tenemos la ventaja de que por estos medios la comunicación ya no tiene ni importa la distancia. Siempre podemos mantener la comunión con los hermanos en diferentes puntos. Otra cosa que hemos visto, el gran reto que tenemos de meditar constantemente y que sea nuestra mente cautiva
de las cosas santas de la palabra de Dios, de que eso nos lleve a un buen comportamiento y que podamos dar un buen testimonio a las personas. A tal punto que podamos decirle a hermanos y a personas que lo que nosotros hacemos y lo que oyen de nuestras palabras puedan hacer, porque nosotros alcanzamos cierta madurez espiritual y que nos puedan ser imitadores de nosotros como nosotros lo hemos sido de Cristo. Hermanos, es un gran reto la carta a los Filipenses y vamos a terminar, si Dios nos lo permite, el próximo domingo con esta carta. Entonces, con esto los invito a orar y a que participen siempre en las actividades de la iglesia. Señor, te damos gracias porque nos has dejado tu voluntad por escrito, nos has enseñado a cómo quieres que sea el carácter de un cristiano verdadero, qué es lo que nosotros tenemos que tener en la mente y ser cautivos de eso, Señor. Ayúdanos a estudiar cada vez más tu palabra e ilumínanos para que la podamos comprender, que ésta nos moldee y que podamos poner en práctica cada día algo más para tu gloria y tu honra, que podamos dar un buen testimonio. Ayúdanos, Señor, a que pese a las distancias que tenemos ahora y a ciertas limitaciones, podamos mantener la unidad en la iglesia, que podamos todos ser de un mismo sentir, juzgar las cosas como tú quieres que sean juzgadas y vistas, Señor. Ayúdanos y bendícenos, Señor. Somos hijos tuyos que quieren honrarte y alabarte a ti siempre. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y bendice a cada uno de nuestros hermanos en sus hogares o donde se encuentran. Te alabamos, Señor. Amén.